Pues sí, como les decía, mantengan sus Biblias abiertas en Génesis capítulo 3, desde el verso 7 en adelante. Ahí que vamos a trabajar en esta noche. Vamos a seguir con la doctrina del pecado. Hemos hablado acerca de cómo se originó el pecado, o más bien cómo entró el pecado en la humanidad. Hemos visto que antes de haber entrado el pecado en el huerto del Edén, ya había pecado. Ya el pecado había existido a través de esa rebelión que se dio en el cielo de parte de Satanás y un grupo de ángeles. La Biblia no ha hablado mucho acerca de esto. La Biblia se enfoca más en el pecado que ha entrado en la humanidad, porque en realidad esa es la parte que nos ha afectado a nosotros. Y hemos dicho que Dios no es el autor del mal, o que Él es un Dios soberano. Él controla todas las cosas, nada puede acontecer sin Él. Él permite ciertas cosas para un propósito bien determinado, y eso se va a quedar como un misterio para nosotros, pero de algo que tenemos que estar claro, que Dios no es el autor del mal, porque Dios es luz, dice el apóstol Juan, y no hay ninguna tiniebla en Jehová nuestro Dios. El hombre pecó porque violó un mandato divino. Dios le había dado al hombre libre albedrío cuando Él le creó a él, porque Dios no creó a un robot. Dios creó al hombre con libre albedrío y le dio, con ese libre albedrío, le dio al hombre la oportunidad de él amar, de él obedecer y de él decidir seguir bajo la dependencia de Dios de manera voluntaria. Pero lamentablemente el hombre dejó de escuchar la voz de Dios cuando apareció la serpiente en el huerto del Edén y tentó a la mujer. La mujer fue seducida por la serpiente y ella incurrió en transgresión. Y de ese fruto que ella comió, dice la Biblia que ella también le dio a su esposo y él también, lamentablemente, comió, y tenemos lo que tenemos hoy. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de lo que es el impacto del pecado. El impacto del pecado. El pecado ha afectado al hombre emocional, física, social, moral y espiritualmente. Y cuando nosotros hablamos de las consecuencias del pecado, podemos dividir esas consecuencias en consecuencias inmediatas y consecuencias a largo plazo. Vamos a empezar con lo que son las consecuencias inmediatas del pecado. Y cuando hablamos de consecuencias inmediatas, nos referimos a esos efectos del pecado que se manifestaron de manera instantánea después del acto de la desobediencia del hombre. Ustedes saben, desde el momento que el hombre pecó, ahí mismo empezó a sentir el efecto de su desobediencia. Inmediatamente el pecado empezó a hacer su efecto negativo en el ser humano. Por ejemplo, vemos en el verso 7 de Génesis 3, dice la Biblia: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ustedes saben, antes de la entrada del pecado, el hombre y la mujer vivían en una inocencia. Estaban desnudos, dice la Biblia. Ellos no tenían ningún problema con eso. No se sentían avergonzados el uno del otro. Pero inmediatamente que comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos. ¿Y qué pasó? Como consecuencia de la apertura de sus ojos, y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué provocó esto en ellos? Vergüenza. Eso provocó vergüenza, porque se dieron cuenta que estaban desnudos, estaban mirando el uno al otro, y para tratar de remediar esto, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esa fue la brillante idea que se les ocurrió a ellos para tapar su pecado, para tapar su vergüenza que resultó de la desobediencia, ya que ellos, tal parece que en ese momento no estaban bien conscientes acerca de la gravedad de lo que ellos habían hecho,
y pensaban que eso podía ser resuelto de una manera tan trivial, una manera tan fácil, con hacerse delantales y taparse, ya el problema se iba a resolver. Y todavía los seres humanos siguen haciendo lo mismo a través de las religiones, cuando ellos están tratando de resolver el problema del pecado a la manera de ellos. Espiritualmente, lo que están haciendo también es lo mismo que habían hecho Adán y Eva en el huerto de Edén. Se están haciendo delantales, pero los delantales no pueden resolver el problema del pecado. Las estrategias del ser humano, los esfuerzos humanos no pueden resolver el problema del pecado, porque ese es un problema espiritual. Es espiritual. Entonces la solución a ese problema también tiene que ser espiritual. Por eso, a pesar de ellos haberse hecho, delantales, cuando seguimos leyendo, ahí mismo nos damos cuenta cómo esto no les ayudó para nada a la hora de verse ante la presencia de Dios. Ahí que está el detalle. Cuando esas estrategias que los hombres usan para ellos lidiar con el problema del pecado, aparentemente les da resultado hasta que ellos se vean ante la mismísima presencia de Dios. Porque cuando el hombre se vea ante la presencia de Dios, estando cubierto por su pecado, sucio del pecado, hay dos cosas. Hay dos maneras que puede reaccionar. O se humilla ante la presencia de Dios, se postra reconociendo su condición, clamando por misericordia, o huye, o se manda. Dice la Biblia en el verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué pasó ahí? Después de ellos haber perdido la inocencia y empezaron a experimentar lo que es el sentimiento de vergüenza, esa vergüenza solamente no fue horizontal, también estamos viendo una vertiente vertical de la vergüenza, porque también están manifestando miedo, están manifestando temor de la presencia de Dios. Aquí vemos claramente, se rompió esa comunión que el hombre tenía con Dios en el huerto del Edén. Aunque la Biblia no ha dicho prácticamente nada acerca de esto, pero nosotros podemos imaginarnos ese escenario. Podemos imaginarnos esa hermosa comunión que había entre Dios y el hombre antes de la entrada del pecado. Dios regularmente paseaba en el huerto, no pasaba nada. Cuando viene a ver, el hombre hasta corría a encontrarse con Dios, como pasa entre padres e hijos. El papá no está o la mamá, y desde cierta distancia, si viene en un motor y el muchacho conoce el sonido del motor, o si aunque venga a pie, si está hablando y el muchacho oye la voz de su papá, sale aunque sea a la puerta a esperar a su papá. Si hay manera de salir a encontrarlo en el camino, hace esto. Cuando ven a ver, pasaba esto también en el huerto del Edén. Pero aquí, por causa del pecado, estamos viendo una reacción totalmente contraria de parte de ambos, de parte de Adán y de parte de Eva. Ellos huyeron por haber oído la voz de Dios. Esa voz que debería de ser causa de gozo para ellos, ahora es causa de miedo, es causa de temor, porque se rompió esa comunión que ellos tenían con Dios. Y también la misma vergüenza, la misma vergüenza, porque estando desnudos, si ellos se taparon para no verse el uno al otro, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Ay, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque, oye, mira, oye la voz de Jehová, Él viene por ahí, ¿qué vamos a hacer? No podemos dejarnos ver en esa condición. Vamos a escondernos detrás de esos árboles. Otro error.
otro error que ellos cometieron. Ellos necesitaban aprender muchas cosas. Lo que se ve claramente, porque eso es lo que pasa. Que muchas veces cometemos ciertos actos sin habernos puesto a pensar en las consecuencias, que tan terribles, que tan grandes pueden ser las consecuencias. Y muchas veces aún después de, todavía no estamos bien claros, no estamos bien conscientes acerca de la consecuencia, acerca de lo grande que es el asunto, y pensamos que podemos resolver de la manera más fácil posible. Pero mire el error de ellos aquí. Ellos piensan que podían esconderse de la presencia de Dios detrás de unos árboles del mismo Dios. Esos árboles estaban ahí por la mismísima palabra de Dios, porque Dios habló y esos árboles aparecieron de la nada aparecieron esos árboles. Ahora ellos están pensando desde su mente finita que pueden esconderse de la presencia de Dios detrás de unos árboles. Todavía ellos no habían recibido esa revelación que el rey David recibió, la cual declaró en el Salmo 139, de que no hay lugar donde el hombre puede esconderse de la presencia de Dios, porque el conocimiento de Dios es demasiado grande para nosotros. Él dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Dice que si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y en el Seol hiciere mi estrado, y aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Ni las tinieblas existen para Dios. Nosotros usamos la tiniebla para escondernos de otros seres humanos, pero David dice: aún las tinieblas no encubren de ti, porque las tinieblas delante de Dios, mira, resplandecen como la luz del día, porque con el resplandor de la gloria de Dios toda tiniebla se disipa, mis hermanos. Pero pobres Adán y Eva, que pensaban que podían haberse escondido de la presencia de Dios detrás de unos árboles. Pero a pesar de Dios haber sabido lo que ellos habían hecho, porque Dios ya sabía lo que habían hecho. Es más, antes de ellos haberlo hecho, Dios sabía que lo iban a hacer. Y voy más lejos todavía. Antes de Dios haberlos creado, Dios sabía lo que iban a hacer. Y a pesar de esto, como una manera de Dios manifestarle su amor y su misericordia, para que ustedes vean lo grande que es el amor y la misericordia de Dios para con el hombre. A pesar de esto, dice la Biblia, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Esa es una manifestación del amor y de la misericordia de Dios. Porque nada más tú tienes que pensar en la reacción que tú tuvieras, que tendrías si tú estuvieras en el lugar de Dios. Cuando alguien nos hace algo, a veces llegamos a la casa, encontramos que un hijo haya hecho algo, a veces hasta la esposa ha hecho algo o viceversa, pero no está, y eso nos pone más furiosos todavía, porque quisiéramos tener a esa persona ahí en ese mismo instante para nosotros descargarnos. Y cuando por fin aparece esa vida, si Dios no mete mano, la comemos viva. Ay, ¿qué fue lo que tú hiciste? Esto. No. Miren la misericordia
y el amor de Dios ahí. Adán, ¿dónde estás tú? Porque algo cambió. Porque el pecado marcó un punto de inflexión en la relación del hombre con Dios. Algo cambió. El pecado movió al hombre de su lugar, de ese lugar de privilegio que él tenía. Lo movió. Dios fue al lugar de siempre y no lo encontró. Porque el problema nunca es de parte de Dios. El problema siempre es de parte de nosotros, los seres humanos. Dios siempre cumple con su parte. Dios siempre hace lo que él tiene que hacer. Él no dijo, yo no voy a bajar para allá, porque ya yo estoy viendo el desastre que ellos hicieron, no voy a bajar para allá. Les voy a dejar plantado. Es más, ya ellos ni siquiera lo estaban esperando, porque cuando uno sabe que está en problema con alguien, el anhelo del corazón de uno es que esa persona nunca aparezca. Si se desapareciera, sería mucho mejor para nosotros. Y se muere. Ah, ya, me libré. Se murió el perro, se acabó la rabia. Dios no obró así. Dios descendió. Y oiga la respuesta del hombre. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Me escondí. Ahora, ¿de quién y cómo? ¿De quién? De Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo se hace esto? ¿Pero cuál fue la causa? El miedo, el temor que se apoderó de ellos debido a su desobediencia. Y esa ruptura de la comunión con Dios que aconteció también trajo más consecuencias. Porque cuando Adán le dijo eso a Dios, a un Dios sabiendo lo que había pasado, Dios está llevando la conversación de una forma estratégica para él darle su oportunidad al hombre para confesar su pecado, para confesar su desobediencia, porque Dios eso es lo que espera de parte del hombre después de haber fallado. A veces hasta con los hijos. Sabemos lo que han hecho. Sabemos lo que han hecho. Pero los llamamos y esa es la forma correcta. No que vengamos, porque esto también puede servirnos de ejemplo, cómo lidiar con aquel que ha fallado, cómo abordar el asunto. Aún nosotros sabiendo lo que han hecho, los llamamos y hablamos de una manera estratégica. A través de esto lo que estamos haciendo es dándole una oportunidad a ver si van a ser sinceros y decir, bueno papi, bueno mami, pasó esto y esto. Pero ellos desde su ignorancia, desde su insensatez también piensan que podrán salirse con la suya y empiezan a enredar la cosa. Dios le dijo a Adán, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieses. Ahí Adán tiene una oportunidad de oro para decir, mi Dios, lamentablemente sí. Y ya de antemano estoy sufriendo la consecuencia. Estoy experimentando la consecuencia. Ya me he dado cuenta de que ha sido la peor decisión de mi vida. Porque me estoy dando cuenta de que todo lo que tú habías dicho es cierto. Pero no, ¿qué fue lo que hizo? Manifestó ingratitud hacia Dios. ¿Cómo, pastor? La respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Adán? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esa es una ingratitud. Porque bien se la estaba gozando. ¿Ustedes se acuerdan cómo se puso Adán? Lo contento que se puso Adán cuando despertó y encontró a la bella y dulce Eva a su lado. Él dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne.
Ahí Adán dijo eso con mucha emoción. Ahora sí, porque Adán había buscado, Dios a propósito había mandado a Adán a ponerle nombre a los animales del huerto, para que él se diera cuenta de que no había uno o una que se pareciera a él, para que sintiera la necesidad de una compañera. Fue después de esto que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ya el hombre se había dado cuenta que estaba solo. Ya el hombre estaba sintiendo su soledad. Estaba sintiendo su soledad. Y Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo a la mujer como una ayuda idónea para el hombre. Y se emocionó. Ahora, con tal de no asumir su responsabilidad, le está culpando a Dios. Está reaccionando de una manera ingrata. Está manifestando ingratitud hacia Dios. O sea, en esa situación que se encuentra ahora mismo, el único culpable es Dios, porque Él le había dado una mujer. Porque le había dado una mujer. A través de esto también está mostrando cobardía. Todos esos son efectos del pecado. En esa trayectoria, tú te vas a dar cuenta que no hay ni un solo efecto positivo que resultó del pecado, que resultó de la desobediencia. Y ojalá que eso te sirva a ti y me sirva a mí, para que procuremos alejarnos cada vez más y más de lo que es el pecado, porque el pecado no trae nada bueno a la vida del ser humano, sea física, sea social, sea emocional, sea moral, sea espiritualmente. El pecado no trae nada bueno. Aquí Adán está actuando como un cobarde. Tras cobardía, no asumió su responsabilidad, le echó la culpa a la mujer, directamente a Dios. La mujer que tú me diste, ella es la culpable. Por ende, en última instancia, el culpable eres tú, porque la mujer llegó a existir porque tú la creaste. Tú eres el culpable en última instancia. Pero ella es culpable porque yo estaba tranquilo. Ella fue la que cogió y comió y me dio. Ahora, ¿dónde estaba la voluntad de Adán? ¿Dónde estaba la personalidad de Adán? ¿Dónde estaba la identidad de Adán? ¿Dónde estaba? Él podía haber dicho, pero mujer, ¿qué estás haciendo? ¿O qué haces? ¿O qué has hecho? Pero en esto aplica más, ¿qué estás haciendo? Porque se insinúa que Adán no estaba lejos. Se insinúa que Adán hasta estaba contemplando esa conversación. Estaba ahí observando. Estaba ahí. Porque ¿qué dice la Biblia? Ella cogió y comió y le dio. Le dio. No dice que le llevó. Que le llevó. Le dio. Me parece, no es algo dogmático que yo estoy diciendo, me parece ver a Eva alargando su mano para coger ese fruto, y no sé si del mismo que cogió y comió y le dio, o si cogió dos y cogió así con una mano y con la otra mano y dice, Adán, ten. Y Adán agarró sin decir nada y comió. Ahora él no es culpable. Ahora no es su responsabilidad. Ahora él no tuvo nada que ver. Comió su fruto, lo disfrutó, porque no era cualquier fruto, porque dice la Biblia que era codiciable. Cuando la serpiente estaba tentando a Eva, dice la Biblia que la mujer vio que era árbol bueno para comer, que era bueno y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, Adán disfrutó
disfrutó como esos hombres irresponsables después de haberse llegado a la jovencita y la embarazaron. Después no quieren asumir su responsabilidad. No quieren asumir su responsabilidad. Se les olvidó que lo había disfrutado. Ahora cuando esa muchacha se le presenta a fulano, yo estoy embarazada. Y se pone, mire, agrio. Agrio se pone. De una vez se transforma. Cuando pensaba que ella se le había acercado para otro momento, para pasar otro momento maravilloso. Y la muchacha, no, espérate fulano, tenemos que hablar. Tenemos que hablar, hay problemas. ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Estás embarazada? Tú estás embarazada. Sabrá tú. Conmigo no cuente. Ahí mismo cambió la cosa. Ahí mismo. Y todavía. ¿Cuántas veces eso no ha pasado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas jovencitas no han sido víctimas de esas situaciones? Y todavía. Las que se han cansado de ver esto no quieren entender. Se siguen dejando victimizar de los predadores, porque eso es lo que son, predadores. Ven a las jovencitas como presas. Son depredadores. Son depredadores. A veces no ve situación así, a veces en cosas de corto, largometraje o película, y eso da pena. Se ve cómo se presenta la muchacha y cómo ese hombre agarra y se transforma en un verdugo. Lo mismo está aconteciendo aquí. No, eso son consecuencias del pecado, consecuencias que se vienen a manifestarse con el tiempo. Son las consecuencias a largo plazo que veremos más hacia adelante. Y a través de esa respuesta que dio Adán, también podemos ver cómo se deterioró la relación entre el hombre y la mujer. Se deterioró. Primero se sintieron vergüenza el uno del otro. Ahora, aquí Adán, que fue creado para ser un cuidador de la mujer, un protector, un proveedor, un líder, ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Culpándola a ella. Cuando él debería de preguntarse, o cuando él, la mayor culpa, él debería de haberla sentido. Porque esa falla fue de él. Porque ahí, de manera implícita, se puede saber que hubo un descuido de parte de Adán. Hubo un descuido. Sí, mucho atrevimiento también de parte de Eva, que se puso a conversar con la serpiente cuando ella no fue el depósito primario de la palabra de Dios. Ella debería de haber llamado a Adán. Bueno, esa conversación no la podemos tener sola, ¿no? Tú quieres conversar, tú quieres hablar acerca de esto, no hay problema, pero déjame llamar a Adán. No es necesario. Pues si Adán no puede estar, bueno, tú te puedes ir por ahí mismo. También hay lección para ti ahí, mujer, que me está escuchando. Hay una lección para ti también ahí. Hay conversaciones que el otro te viene a meter. Si tu esposo no puede estar, bueno, eso es sospechoso. Eso es sospechoso. Ahí hay problema. Fácilmente si tú te descuidas. Con eso no te estoy diciendo cualquier persona que viene a decirte algo. No, espérate, déjame llamar a mi esposa. Pero dependiendo de cómo, de la sutileza con la cual se acercó esa persona, como vemos en el caso de la serpiente, también tienes que cuidarte. Hubo un descuido de parte de Adán. Él debería de haber asumido su responsabilidad, pero prefirió culpar a la mujer. Prefirió culpar a Eva. Y otra consecuencia inmediata de la desobediencia de Adán y de Eva la encontramos en los versos 23 y 24. Ahorita vamos a volver a los demás versos,
pero ya que estamos hablando de las consecuencias inmediatas, yo tuve que saltarlos para caer en los versos 23 y 24. Dice la Biblia: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Perdió la delicia. Edén, el Edén es una delicia. Era un lugar de deleite para Adán. Por más que el mundo nos quiera hacer pensar otra cosa, no hay mejor lugar que la presencia de Dios. No hay mejor delicia que la presencia de Dios. No hay otro lugar donde podamos gozarnos más que la presencia de Dios. Como dice el salmista, hay plenitud de gozo en tu presencia y hay delicias a tu diestra. Ese era el Edén, un lugar de delicia. Ahí había de todo. De todo. Ahí. No existían esos arrojos, esos espinos, esas malezas, esas malas hierbas. No existían. Todo ahí era perfecto, todo era bueno. Y Adán tenía acceso a cada una de esas cosas que estaban ahí, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y se dejó manipular, o Eva se dejó manipular, se dejó seducir por la serpiente y comió de ese árbol. Ahora, ahí está la consecuencia. Perdieron todo. Ahora tiene que ir a fajarse, a labrar la tierra. ¿De dónde fue tomada? Y una tierra que no está en la misma condición, porque ya se dañó, como veremos más hacia adelante. Con eso pasamos a la segunda consecuencia, o al segundo grupo, la segunda categoría de consecuencias. Consecuencias a largo plazo. Consecuencias a largo plazo de la desobediencia de Adán y Eva. Cuando hablamos de consecuencias a largo plazo, hablamos de esas sentencias pronunciadas por Dios en el mismo momento que el hombre estaba siendo confrontado por él, pero los efectos de esas sentencias se extendieron en el tiempo y se manifestaron de manera gradual, o sea, de manera progresiva, a través de la vida de Adán, Eva y sus descendientes. Porque todas las consecuencias, ahí mismo, desde que Adán y Eva pecaron, todas esas consecuencias hicieron su aparición, pero estaban ahí en forma latente. Se requería de tiempo para esas consecuencias, para esos efectos manifestarse. Pero estaban ahí. Todo vino con el pecado. O sea, cuando estamos hablando de consecuencias a largo plazo, no piensen que son cosas que no estaban, fue después de unos años, Dios volvió y pronunció. No. Dios pronunció las consecuencias en el mismo momento que le estaba hablando con el hombre después de su caída, pero esos efectos se extendieron en el tiempo y se manifestaron gradualmente a través de la vida de Adán, Eva y sus descendientes. Estas consecuencias son sentencias que afectaron la existencia física y social, la naturaleza, la descendencia y el futuro de la raza humana. Se fueron haciendo notorias a lo largo del tiempo. Son consecuencias a largo plazo, pero el objeto de o las áreas donde hacen su efecto en el hombre es en su existencia física y social, o sea, en el entorno, pero en la naturaleza del hombre también afectó la naturaleza del hombre, su descendencia y todo el futuro de la raza humana, porque a partir de ahí las cosas se cambiarían radicalmente, pero todo se fue notando con el paso del tiempo. Y esas consecuencias
a largo plazo también las podemos subdividir en consecuencias existenciales y sociales y consecuencias sobre la mente y la naturaleza humana. Consecuencias existenciales y sociales. Esto lo que vamos a ver hoy. Para cerrar nuestro estudio, no vamos a ver las consecuencias sobre la mente y la naturaleza humana. Será la próxima semana, Dios mediante. Como consecuencias existenciales y sociales, cuando hablamos de esas consecuencias, están aquí. Se refiere a las consecuencias externas y visibles del pecado. Entonces, son consecuencias que podemos ver con nuestros ojos. Algunas las podemos palpar. Son consecuencias innegables. Innegables. Nadie puede decir, no, que esto no es así, porque todo el mundo, creyente y no creyente, todo el mundo está viendo y está sufriendo esas consecuencias del pecado, porque esas sentencias de Dios modificaron el entorno de vida de Adán y Eva y sus descendientes, afectando las relaciones, el trabajo y el cuerpo. Como vamos a ver, por ejemplo, podemos ver conflicto perpetuo entre los agentes de Satanás o las fuerzas del mal y los redimidos. Eso está en Génesis 3:15 con esa sentencia que Dios pronunció. Dice, y pondré enemistad entre ti, hablando con la serpiente, dirigiéndose a la serpiente por lo que él había hecho, porque todos, cada uno fue culpable. La serpiente tuvo su culpa, Eva tuvo su culpa y Adán tuvo su culpa. Por eso cada cual también lleva su sentencia. Dios le dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Hay un conflicto continuo. Hay un conflicto, una enemistad continua, perpetua, entre Satanás, sus agentes, o podemos decir las fuerzas del mal, y la descendencia de la mujer, la simiente de la mujer, la cual viene a través de Jesucristo. Pues aquí se está hablando de los redimidos. Yo creo que esta noche está de más decirte que Satanás es tu archienemigo. Y con todos sus agentes, Lamentablemente los no redimidos, los incrédulos, los impíos, los no creyentes, lamentablemente se prestan a su servicio también. Están ahí en el combo. Son dos simientes. La simiente del diablo y la simiente de la mujer, la cual es Cristo. Y por extensión, nosotros que creemos en Cristo Jesús. Esa lucha, esa enemistad es real. Y fue el mismo Dios que la pronunció, que dijo que sería así. Por eso no hay forma de que haya una armonía entre los hijos de la luz y los hijos de la tiniebla. No hay forma de armonizar esos dos grupos. Por eso, o tú eres de un lado o tú eres del otro lado. No hay neutralidad. Jehová dijo que iba a haber una guerra de simientes. Una guerra de simientes. Por eso los hijos de Dios tienen que definirse. Tú no ves que cada vez que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento pretendían claudicar entre dos pensamientos, ahí mismo aparecían los hombres de Dios a confrontarlos y no, espérense, así no se puede. Vayan a ver que ustedes hagan. Identifíquense, defínanse. No vengan con mueca. Defínanse. Digan de qué lado son. Si son hijos de Dios, compórtense como hijos de Dios. Dejen ver que son hijos de Dios. Con sus testimonios, con sus frutos, evidencien que son hijos de Dios. Ahora, si son hijos del diablo, son hijos del diablo. Porque no hay forma de conciliar esto, mis amados hermanos. Porque no hay comunión entre la luz y la tiniebla. No hay comunión entre esas dos entidades. No hay comunión entre Belial y el templo de Dios. El creyente no tiene
nada que partir con los incrédulos, a menos que no sea para hablarle del Evangelio de Jesucristo. Pero en cuanto a envolverse, es duro, porque nosotros somos unos redimidos, somos redimidos y no lo habíamos merecido. Dios lo hizo según su beneplácito, pero esa es la realidad. No es que uno se esté dando la gran cosa. El decir esto no es arrogancia, es la realidad, una realidad triste, pero es la realidad. Compartimos con todo el mundo, pero hay un límite. Aún con nuestros familiares compartimos, pero hay un límite. A veces hay una bendita reunión de familia, un compartir entre familia. Ahí se da de todo. Si uno no recoge, si tú no recoges tu carácter y tú te descuidas, ahí cuando ven a ver de momento te confunden. Y cuando tú agarras en ese momento, dice para tú privar en chévere y te comportas igual que ellos, y ellos están ahí tomando nota. Para cuando mañana tú, cuando están haciendo algo que tú vienes a decir, pero fulano, pero, ¿y ahora qué te pasó? Pero, ¿y el otro día? ¿Tú no te acuerdas? Porque así trabaja el enemigo. Él te da su empujoncito, su cosa, provocando que tú des pasos incorrectos. Y ahí mismo se queda ahí, acechándote y grabando. Míralo ahí, que lo va a esperar en la bajada. Es una guerra de simiente. O sea, ahí a tu familiar, un hermano, un padre, madre, quien sea, si está del otro lado, está luchando contra los propósitos divinos. Y está luchando contra ti también. Está cooperando con el mundo de la tiniebla. Qué duro decirlo. Qué triste decirlo. Pero esa es la mera realidad. El que no lo acape así, de momento, pagará la consecuencia. Pagará la consecuencia. ¿No se acuerdan de Josafat? Josafat, privando en, no sé, en chévere. No, tu pueblo como mi pueblo, tu gente como mi gente. Somos cortados con la misma tijera. Mentira, mentira. El impío es cortado con la tijera del diablo. Si tú eres un hijo de Dios, un creyente, un nacido de nuevo, la tijera que te ha cortado es la de Jesucristo. No somos cortados con la misma tijera. Hay una diferencia. Son dos grupos, hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. No lo estoy diciendo, mis hermanos, para ofender a nadie, para hacer que nadie se sienta mal. Yo lo estoy diciendo, mi corazón, mire, se pone, tendría que estar dentro de mí. Pero ¿qué puedo yo hacer? Mi corazón llora al decirlo. Mi corazón llora. Pero esa es la realidad. Es la realidad. Y tú tienes que acatar. Tú tienes que tener eso presente. Estamos en una guerra. Hay una guerra de simiente. Y mientras estamos aquí, esa guerra está ahí, caliente, caliente. Es cuando Jesucristo venga, que eso se parará. Otra consecuencia que tiene que ver con la existencia del ser humano, en este caso la mujer, es el dolor durante el alumbramiento. Jehová le dijo a la mujer en el verso 16, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo, no, eso no va ahora, con dolor darás a luz los hijos. Va a ser un proceso doloroso. Las mujeres que han parido, yo no tengo que venir a explicarles, a hablarles del dolor que se siente durante el parto. Ahí yo tendría que sentarme para que ustedes me den clase, para que me expliquen, para que me digan cómo es este asunto. Consecuencia
de la desobediencia de Adán y de Eva. Pero también la desobediencia de Adán y Eva también trajo conflicto en el matrimonio. La relación matrimonial se volvería tensa y estamos viendo eso a diario. Los esposos lo estamos experimentando. Nos sostenemos, nuestros matrimonios están de pie, es por la gracia de Dios. Si fuera por nosotros, por nuestro ego, mire, eso sería un desastre. Hace tiempo que se habría armado la tercera guerra mundial. El hombre, con la caída, se distorsionó el liderazgo del hombre. Viene a tener una perspectiva ahora errada acerca del liderazgo. Cree que ahora liderazgo significa ser un jefe mandón, un verdugo, señoreando sobre la mujer, como si ella fuera una muchachita que Dios le ha dado, una esclava que Dios le ha dado ahí para que la maneje como a él le plazca. Y la mujer también vino a tener un concepto errado de lo que es la sumisión, de lo que es una ayuda idónea. Se siente que está en una posición inferior y quiere ahora rebelarse contra eso y reacciona de una manera también incorrecta. Quiere mandar, quiere señorear. Y el hombre que trae eso en su diseño dice, aquí va a haber guerra. Aquí va a haber guerra. Tú quieres, no me voy a dejar. Tú quieres, no me voy a dejar. Hay distorsión de parte de los dos lados. De parte del liderazgo, el hombre empezó a entender el liderazgo mal. Y la mujer también, él será ayuda idónea, también como algo inferior. Cuando Dios la ha dotado a ella de infinitas virtudes al lado de su esposo. Pero no se enfoca en cumplir con esas cosas. Prefiere codiciar lo que sí Dios ha puesto en el diseño del hombre. Descuida lo que Dios ha puesto en ella como diseño. En ella, como que caracteriza lo que Dios ha puesto en ella, que caracteriza su diseño, lo descuida. En vez de cultivarlo, lo descuida, lo menosprecia y empieza a codiciar lo que Dios sí ha puesto en el hombre como características de su diseño. Me pasó algo anoche, se lo voy a confesar, no se lo digan a nadie. Mi esposa, ella estaba haciendo algo y me pidió una ayuda. Y fui y le dije, y yo también estaba bien ocupado. Y le dije que mira, eso es así, así. Y me fui. Y después volvió donde mí, que mi amor, perdón, porque yo estaba bien ocupado. Y perdón. Y tú me dijiste. Y yo dije, ¿y cuándo fue que yo te dije eso? Pero yo te dije que eso así, así. Y ella, ay Dios mío, ella puso esa carita así, no dijo nada y se fue. No pasó un minuto, no pude quedarme sentado donde yo estaba. Yo tuve que pararme. Yo, mi amor, perdóname. Pero ¿por qué pasó así? Imagínate que si ella se hubiera puesto también todavía cuando viene a ver, si no hubiera sido por Jehová que apareciera, pero ustedes, cuando viene todavía estaríamos peleando. Ahí yo no sé cómo, no sé si lo puedo decir así, como que el Espíritu me ministró. Sí, las mujeres, si tan solo entendieran el poder del encanto, de la dulzura que Dios ha puesto en ellas como ayuda idónea. Ella no dijo nada y me desbarató. No dijo nada, no hizo nada, me desbarató, me desarmó, hubiera venido a hacerla fuerte. Cuando viene a ver dos hombres, porque hay hogares no se sabe quién es hombre y quién es mujer. Son dos toros que están ahí en ese corral. Gracias. Sí, porque a veces uno está buscando la palabra, no le llega a una lucha. Ese corral, esa es la palabra que yo buscaba. Son dos toros que están ahí en un corral. Todavía,
Cuando menos estaríamos ahí a puñetazos y palabras, y tú me dices, yo te digo, tú me das, yo te doy. Ella quizás, ella vio que yo me paré y fui, dije, mi amor, perdóname, ella no sabe el terremoto que se me hizo adentro. El terremoto, que no pude, yo estaba tan ocupado que para explicar y volver a explicar, pero ahí yo tuve que pararme. Al pastor le pasa eso también. Ajá. ¿Y qué tú crees? ¿Qué tú crees? Pero eso que está aquí, que dijo aquí, tu deseo será para tu marido y él se enseñorea de ti. Eso no es validando pleito. No podemos agarrarnos de ahí para validar pleitos entre parejas. Por verlo como algo normal, como algo inevitable, porque Jehová lo dijo. No. Eso para los caídos. Tú has sido redimido. ¿Cómo dos redimidos no pueden ponerse de acuerdo en un hogar? Dos redimidos que dicen que tienen al Espíritu Santo de Dios. Los dos tienen al Espíritu de Dios y no pueden ponerse de acuerdo. Los dos tienen la Biblia. Los dos saben lo que dice Efesios 5 del 21 en adelante. Los dos saben lo que dice 1 de Pedro 3. Donde más está en Colosenses también. ¿Sabe lo que le toca a cada cual? Y han escuchado prédicas, estudios. Están escuchando también algo, una pincelada acerca de eso en esta noche. Y tenemos al Espíritu Santo, tenemos a la Biblia. Y cuando ven esas situaciones no podemos manejarnos. No podemos lidiar con eso. Y tenemos que caer en un bendito divorcio. El Señor reprenda al diablo. Dos redimidos que van los dos al cielo para la gloria. No hay forma de encontrar un acuerdo para seguir con esto. Bueno, o los dos tendrán que revisarse, o uno de los dos, porque se da el caso de que hay uno que está dispuesto a lo que sea con tal de salvar ese matrimonio, pero el otro está negado. Dice, mira, no quiero nada, a mí nadie me diga. Y cuando una persona está así, no hay forma de ayudar. No hay forma. Pero si los dos están conscientes que dicen, bueno, no hay para dónde coger, lo que hay es arreglar eso. Vamos a ver, bueno, la cosa está agria, pero vamos a ver cómo le echamos un poquito de azúcar. Vamos a ver. Si no se puede entre nosotros, bueno, y tenemos que llamar al pastor, a un líder de la iglesia, vamos a hacerlo, porque a ver cómo conseguimos un chin de azúcar para echarle a este asunto que está tan agrio. Porque hay que beberlo. No se puede votar. No se puede votar. Y sobre todo nosotros, los hombres, amar como Cristo amó a la iglesia. Eso le costó en el huerto del Edén. Padre, mira esa copa, si es amarga, Padre. No hay una manera de tú evitar que yo me beba esa copa, porque es amarga, Padre, es amarga. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La responsabilidad nuestra, hombres, es grande. No puedes cumplir con esa responsabilidad con tu propia fuerza. Es en dependencia del Espíritu Santo de Dios, sometiéndote a Dios, a su palabra, buscando su rostro en oración. Es tu responsabilidad entender este asunto floreciendo. Cuando tú ves que la cosa, Padre, hay momentos que como que tú sientes que tú te estás enfriando, como que respecto a tu esposa. Tú sientes como que tú te estás poniendo como medio intolerante. Tienes que tomar nota. La alarma está sonando. Ahí, Padre, pon amor. Aviva este asunto, pon fuego. Te queda así como si nada. Eso va también para la mujer. En cuanto a tu sometimiento, lo que tú tienes que hacer, como que tú ves que la cosa está rara, tienes que orarle a Dios. Tienes que orar.
Que si como tú te sientes, bueno, cada vez que este hombre se te acerca, tú le dirías que no, eso no es normal. Tú tienes que entender, eso no es normal. No es normal. Y presentarte ante Dios. El cristianismo, la vida cristiana se vive con intencionalidad. No viviendo de que yo estoy ahí, soy cristiano, ya. Intencionalidad. Porque si no, el enemigo te va a hacer una mala jugada. Otra consecuencia, trabajo penoso debido a la maldición de la tierra. Dios había creado el hombre aún antes del pecado para labrar el huerto. Hay gente que piensa que el trabajo es el resultado del pecado, pero no es así. No es así. El trabajo estaba antes de la entrada del pecado en el huerto del Edén. Ahora va a ser algo penoso, algo forzoso, como consecuencia del pecado. Y también que ahora se da la situación de que no se ve el resultado. Se ha trabajado duro, pero no se ha visto el resultado porque se ha vuelto algo forzoso. El trabajo no vino por el pecado. Sí, pero la pena es ser forzoso, es ser penoso. Eso sí vino como consecuencia del pecado. Porque Dios, cuando se dirigió al hombre, en el verso 17, le dijo, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dios no maldijo al hombre. Dios no maldijo al hombre. Maldijo la tierra. Ahora, por más bendito que tú seas, estás viviendo en una tierra que fue maldecida, vas a sufrir la consecuencia. Vas a experimentar el dolor que resulta de la maldición de la tierra. Jesús, el bendito Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, por hecho de que vino a vivir aquí en esta tierra, pasó de todo. En condición de hombre, pasó de todo. Y en él no había pecado, y cuanto más nosotros. Por eso te enfermas. Por eso tú sientes dolor. Por eso te pasan otras cosas. Los desastres naturales se dan con más intensidad en algunos lugares que otros, pero se dan en toda parte. A veces hay gente que saca conclusiones cuando pasan en esos países, esos lugares donde se sabe como que el pecado como que abunda más. Y de una vez dicen, no, hay que poner que esto, porque son gente. Pero cuando viene y le pasa lo mismo con la misma cosa, con la misma intensidad, no. Ahora la conclusión es otra. Pero son cosas que se dan porque vivimos en una tierra de pecado, en un cuerpo de pecado, en una tierra de pecado, una tierra que fue maldecida por Dios. Y él dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo. No, eso no va ahora tampoco. Estamos llegando ahí porque estamos terminando. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ahí mismo también le está diciendo, vas a morir. Ya estaba muerto espiritualmente. Porque la muerte tiene dos vertientes, espiritual y física. Todo el mundo está claro acerca de la muerte física porque la ven a diario, pero resisten creer la muerte espiritual cuando la muerte física vino por causa de la muerte espiritual. Si el hombre no se hubiera muerto espiritualmente, no habría llegado a morirse físicamente. El hombre muere físicamente como consecuencia de su muerte espiritual, o como consecuencia de la muerte espiritual que aconteció en el Edén. Que ahí mismo, cuando comieron, ahí mismo murieron, ahí mismo cayeron de la gracia de Dios.
los perezosos, los que no les gusta trabajar, a una sentencia. A una sentencia. ¿Será por eso que el muchachito desde que sale hace ya? Hay que trabajar en la tierra. Hay que trabajar hasta que nos muramos. Hasta que nos muramos. A veces yo me pongo a pensar en eso, en la vida del hombre. Por eso, si nuestra esperanza radica solamente aquí, hay problema. Un círculo. Me levanto tempranito a la faena y en la tarde, la tardecita, a otras noches, bien cansado, y descansar y levantarse, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Que hay gente que tiene cierta clase de trabajo y diría, pero no hay vida. No hay vida. No hay. ¿Dónde saca tiempo la esposa a pasar un tiempecito en familia para relajarse? ¿Dónde? El pecado. El pecado. Y hay gente también por la avaricia, por la ambición, porque nunca se sacian. Nunca se sacian. Hay gente que son ellos mismos que se matan, que no se dan descanso. Ellos no se dan descanso. Lo que quieren no se sabe. Lo último es la muerte, como Dios pronunció ahí, y con eso perdieron la inmortalidad. Porque dice, me perdí. Dice, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, ahí mismo le está diciendo, un día morirás. Puedes tú ahí trabajar arduamente, para llegar un día vas a morir. Y para retirarle esa inmortalidad, dijo en el verso 22, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por eso lo sacó del huerto. Así que mis hermanos, el pecado lo que hace es alejarnos de la presencia de Dios. Y estar lejos de la presencia de Dios es lo peor, de lo peor, de lo peor que le puede pasar a un ser humano. Porque es en la presencia de Dios que hay vida. Él es la fuente de vida. El que está apartado de Dios está muerto en sus delitos y en sus pecados. El pecado trae consecuencias graves. Por eso debemos de pedir a Dios que nos ayude a mortificar el pecado. Porque si no lo mortificamos, Él nos va a mortificar a nosotros. Dios le bendiga. Dios le bendiga.